Estas son las noticias de France 24. La justicia peruana dictó detención provisional por espacio de 7 días contra el expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por presunta comisión del delito de rebelión. Entre tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que Pedro Castillo solicitó asilo político en su país a través de la representación diplomática mexicana en Lima. Entre tanto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en unas declaraciones a la prensa, descartó adelantar elecciones en Perú. Indicó que su prioridad es reorientar al país. La mandataria también confirmó que Perú será la sede de la cumbre de la Alianza del Pacífico y reiteró la invitación a su homólogo mexicano, que no la ha reconocido como mandataria. El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca blindar a nivel federal el proyecto del matrimonio igualitario. De esta manera se busca proteger un derecho y evitar un escenario como el que tuvo lugar con la revocatoria de la ley que permitía la interrupción del embarazo a nivel federal. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24, soy Santiago López González. Vamos a comenzar esta edición de noticias en Perú, en donde el juez supremo Juan Carlos Chicle ordenó 7 días de detención provisional para el expresidente Pedro Castillo, investigado por presunta comisión del delito de rebelión. Previamente conversamos con nuestro corresponsal en la capital peruana, Francisco Zacarías, y nos dio más información en torno a este tema. Escuchemos. El juez Juan Carlos Chicle validó la posición de la Fiscalía, que señalaba que para tener éxito el delito de rebelión no era necesario que esté consumado. ¿Qué aconteció? Es que la Fiscalía venía señalando que Pedro Castillo hizo una violación flagrante de la constitucionalidad y el orden democrático, y al disolver el Parlamento y convocar a las Fuerzas Armadas para que respalden su medida extrema, esto constituía el delito grave de lo que se está hablando en estos momentos de conspiración y también de rebelión. Esto fue rebatido por la defensa de Pedro Castillo, que señalaba que no puede existir el delito de rebelión ni tampoco de conspiración, porque para que eso se constituya se requiere el alzamiento en armas. Pedro Castillo no se alzó de armas y tampoco violentó al Parlamento. Pues bien, el juez Juan Carlos Chicle, luego de oír las ponencias, terminó por apoyar la posición de la Fiscalía. Es así que Pedro Castillo va a tener que tener una detención preliminar por 7 días en la prisión de Barbadillo, donde es compañero de celda del expresidente Alberto Fujimori. Francisco Zacarías informándonos desde la ciudad de Lima. También hay que decir que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ya expresidente peruano Pedro Castillo solicitó asilo político en México. Lo hizo a través de la representación diplomática mexicana en la capital peruana. De otra parte, la presidenta Dina Boluarte, en unas declaraciones a la prensa local, indicó que entiende los pedidos de diferentes sectores de adelantar elecciones, a lo que la mandataria respondió que la prioridad de su gobierno en este momento es reorientar al país. Boluarte también confirmó que Lima se mantiene como la sede de la cumbre de la Alianza del Pacífico, que debe ser realizada la próxima semana. La nueva mandataria reiteró su invitación al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha rechazado la destitución de Pedro Castillo y todavía no reconoce a Boluarte como la nueva presidenta de Perú. Como ahora ya no hay una vicepresidenta que pueda quedarse al cuidado del despacho presidencial y pueda viajar a recibir este encargo tan importante para Latinoamérica, esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos, y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega de la presidencia pro tempore para el Perú. Después de la destitución de Pedro Castillo, Perú está inmerso en una nueva fase de turbulencia política, lo que revela una vez más esos antiguos y profundos problemas de gobernabilidad en los últimos años. La política peruana ha estado marcada por una serie de crisis, de escándalos, de casos de corrupción que han llevado al país a ver nada más y nada menos que 6 presidentes en solamente 6 años. En 6 años, Perú ha tenido 6 jefes de Estado.
En 2020, el centrista Francisco Sagasti fue investido como presidente para garantizar la transición tras la destitución de Manuel Merino, quien duró menos de una semana en el poder. El derechista ex jefe del Congreso se vio obligado a dimitir en medio de protestas contra su gobierno, un éxodo de su gabinete y numerosas peticiones por su dimisión. Merino reemplazó a Martín Vizcarra, quien fue destituido por el Congreso en 2020 después de que medios de comunicación informaran que recibió unos $640.000 en sobornos por parte de 2 empresas que ganaron una licitación de obras públicas cuando era gobernador regional años antes. En 2018, Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a dimitir de la presidencia bajo la presión del Congreso. La Fiscalía había abierto una investigación en su contra por favorecer contratos con la constructora brasileña Odebrecht cuando era ministro bajo el mandato de Alejandro Toledo. Kuczynski negó inicialmente cualquier relación con Odebrecht, pero el ex jefe de Estado acabó admitiendo que su consultora había asesorado a la constructora. En 2016, el presidente Ollanta Humala fue a juicio por acusaciones de que recibió $3 millones por parte de Odebrecht durante su campaña presidencial de 2011. Los fiscales pidieron 20 años de prisión contra Humala, que siempre negó las acusaciones. Las 2 veces medalla de oro del baloncesto, Brittney Griner, que había sido condenada a 9 años de prisión por la justicia de Rusia, fue intercambiada por Víctor Bout, el llamado mercader de las armas, un extraficante de armas considerando el mayor de la historia. Hay polémica respecto a la decisión que ha tomado Washington, tomada en medio del contexto de la guerra en Ucrania y porque el intercambio de la deportista fue realizado por un reconocido delincuente. Más en el siguiente reporte. Brittney Griner es libre. Así lo confirmó el presidente estadounidense Joe Biden, escoltado por la esposa de Griner, su vicepresidenta y el secretario de Estado. Hace un momento, junto a su esposa Sherelle, en la oficina oval, hablé con Brittney Griner. Está a salvo, está en un avión, está camino a casa. Griner, campeona olímpica de baloncesto, fue detenida en Rusia el pasado mes de febrero por tener aceite de cannabis en su equipaje al entrar a ese territorio. En agosto fue condenada a 9 años de cárcel por contrabando y posesión de drogas. Estados Unidos ahora enfoca sus esfuerzos en la liberación de Paul Whelan, un ex marín acusado de espionaje también arrestado en la nación euroasiática el pasado 2018. Después de meses de detención injusta en Rusia, Brittney Griner está de camino a casa con su esposa Sherelle y otros de sus seres queridos. No cesaremos en nuestros esfuerzos hasta que Paul Whelan también regrese con su familia. Brittney fue intercambiada por quien era considerado uno de los hombres más buscados del mundo, el ciudadano ruso Víctor Bout, un traficante de armas conocido como el mercader de la muerte. En otros temas, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca blindar a nivel federal el matrimonio igualitario. El texto protege la ley en caso de que el Tribunal Supremo decidiera revocar ese derecho ya adquirido, como ya lo hizo con el derecho a la interrupción del embarazo. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata validó el proyecto con 258 votos a favor y 169 en contra, después de que el Senado se hubiera pronunciado en la misma línea el pasado 29 de noviembre con 61 votos positivos y 32 votos de rechazo. Ahora solamente se espera que el presidente Joe Biden lo ratifique para que entre en vigor a nivel federal. Hoy defendemos los valores que la gran mayoría de los estadounidenses aprecian, una creencia querida, una creencia en la dignidad, la belleza y la divinidad, la chispa de la divinidad en cada persona, un respeto permanente por el amor tan poderoso que une a 2 personas. Nos vamos ahora hasta el continente europeo porque sigue la tensión al interior de la Unión Europea después de que el gobierno de Austria votara en contra de permitir el ingreso de Rumanía y Bulgaria al espacio de libre circulación de personas y mercancías de la Unión Europea, una postura que apoyó los Países Bajos solo en el caso búlgaro. En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Rumanía convocó a la embajadora de Austria en Bucarest y para advertirle que el veto de Austria tendrá consecuencias inevitables en las relaciones bilaterales. La negativa tiene lugar pese a que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo ya habían pedido en diferentes ocasiones que los países votaran para permitirle el ingreso a Rumanía y a Bulgaria, que son miembros de la Unión Europea, pero aún no son integrantes del Tratado de Libre Circulación conocido como Tratado Schengen.
Y empezamos todos, bueno, como siempre lo hemos hecho todos los días número 8 del mes, recordando el secuestro del periodista francés Olivier Dubois en Mali. Este 8 de diciembre del 2022 ya se cumplen 20 meses desde que fue raptado en nombre de la libertad de prensa, también en apoyo a su familia, a sus personas más cercanas y a sus familiares. En nombre de France 24 le seguimos dedicando nuestros pensamientos hasta que llegue su liberación allí en el continente africano. Con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Siga con nosotros.